Elia, es muy importante lo que tú dices como elemento de desarrollo del Chocó. Estamos llenos de chocuanos distinguidos, de personas que por esfuerzo individual o por esfuerzo de su grupo familiar han logrado destacarse no solo en Colombia, sino en el mundo. Y ese indicio del enorme talento que hay en el Chocó, digamos, no se ve compensado con la infraestructura, con las facilidades educativas. Tú misma para recibir tu educación universitaria, aún del bachillerato, tuviste que dejar Bahía Solano. Entonces, ¿qué, qué podría hacer el Estado para ayudar a que un niño que hoy está en el Chocó tenga un futuro mejor que el que tuvieron sus padres? Pero yo creo que hay que revisar el modelo de desarrollo. El Chocó tiene, por supuesto, una biodiversidad extraordinaria. O sea, cuando hablo de infraestructura para que se instalen empresas, pues no puede ser tampoco cualquier tipo de empresa, ¿cierto? Pero creo que hay un capital que no nos hemos detenido a estudiar y a revisar, bueno, cómo serían las condiciones para que haya calidad de vida en este departamento y la gente no se tenga que movilizar, ¿sí? Pero claro, si no tenemos, miren, el tema de la conectividad, por ejemplo, es terrible. Nosotros como organización hemos perdido convocatorias porque pasamos 5 días sin internet y a veces incluso sin telefonía. Cuando se cierran las carreteras, pero luego, no solamente cuando se cierran por asuntos climáticos o por asuntos de orden público, pues tenemos un desabastecimiento terrible y hay muchísimas cosas básicas que no se pueden encontrar en el Chocó. Entonces, yo creo que se necesita una mirada especial. En realidad, se tendría que hacer un plan de intervención para revisar el modelo de desarrollo y generar infraestructura de calidad. Se sigue muriendo mucha gente, muchos niños y niñas de desnutrición en el Chocó, se sigue muriendo mucha gente de enfermedades que en otros lugares no tendrían que causar la muerte porque tenemos una infraestructura en salud pésima, absolutamente pésima. Entonces son problemas de fondo, en realidad, de inversiones muy, muy altas y también es natural que se tenga que pensar en un mediano plazo. Las cosas no van a ser inmediatas porque son demasiados años de retraso del desarrollo. Pero lo que les decía, yo me lo imagino más como en esa línea. Primero, infraestructura para el desarrollo. Y generación de ingresos para las familias. Sí, no, a Ricardo yo le quería hacer una pregunta. Bueno, después de este libro, que es muy divertido, todos los que leímos esta especie de tragicomedia que arranca con la lapidación al pobre profesor Horacio Pizarro por un post que publica en Facebook, que sucede en el 2016, usted se anima a hacer este que sucede en el 2020 y sí, tiene toda una cosa astrológica, como lo demuestran las agendas que además saca, en la que pareciera decir que los años bisiestos son terribles. ¿Cómo es un poco ese cambio entre el 2016 y el 2020? ¿Cómo decidió hacer una segunda parte con este año bisiesto? Pues lo que pasó fue que este libro, el Cómo perderlo todo, la primera novela, es parte de la base de que el peor año de la historia de la humanidad es el 2016. Esa es, digamos, la hipótesis de la novela, básicamente porque ganó el no el plebiscito, subió Trump, hay razones personales también, ahora que Beli hablaba de su papá, ese año se murió mi papá, entonces, digamos, se me mezclaba todo lo personal con todo lo que pasó en ese año y me pareció que era un buen mundo para contar en una novela lo que pasó en el año 2016. Pero en el 2020, esa novela, Cómo perderlo todo, ya tenía un grupo de lectores y ese grupo de lectores empezó a escribirme por las redes que me tocaba hacer la continuación porque ya el 2016 no era el peor bisiesto de la historia de los bisiestos, sino el 2020. Llegó hasta el punto de que unas lectoras, una profesora de filosofía y una periodista muy brillantes las dos, organizaron una encuesta de Twitter para ver si yo escribía o no la novela.
y la encuesta fue más o menos alta, es decir, salieron entre Twitter, Instagram, Facebook como unos 600 votos a favor de que la escribiera, y me destrabó la idea. Me pareció que podía ser interesante hacer una novela a petición del público. Yo antes he hecho novelas a petición de mi esposa o de mi papá o de mi mamá, y me pareció que tenía sentido hacer la petición del público. Era además una época, el 2020, en la que todo el mundo estaba encerrado y se hacían cosas solidarias, gestos solidarios. Habíamos hecho unas lecturas en voz alta, entre otras una de Cómo perderlo todo, en la que participó Daniel Sampero Espina, y nos había salido muy bien y había creado una comunidad de gente de lectores muy amorosa, que me pareció que tenían derecho a exigir una continuación, y entonces así fue y así terminé escribiéndola. ¿Y qué le pidió? ¿Qué libro le pidió la esposa? La primera, Cómo perderlo todo. ¿Ah, sí? Es que es una historia de parejas, sobre todo de parejas en el 2016, es decir, a estas parejas las afecta que gane Trump, o que las divide que gane Trump, o que el no triunfe. Bueno, ahí todas las cosas que pasaron en el 2016 terminan enredando a los personajes de Cómo perderlo todo. Pero en sus novelas, Ricardo, siempre o habla un muerto o alguien ha renacido. A mí me inquieta mucho eso. Por ejemplo, en Autogol. En Autogol sí, están vivos todos, salvo al final. Al final dice un tipo: si usted tiene ese libro en sus manos es porque ya me morí. Entonces ya no está hablando un muerto. Y ni hablar de los últimos libros. De los 8 renacidos a lo largo de la historia de la humanidad. Son gente que basada pues en un libro así famoso del profesor Moody, de aquellos que fueron y volvieron. Y usted entonces nos está vendiendo una cantidad de renacidos, la cosa más bruta. Río Muerto. ¿Por qué ese temor a la muerte? Claro. ¿Qué es eso? El personaje de Río Muerto, el protagonista, es un muerto, es un fantasma. Además lo matan en el primer párrafo, es decir, no estamos dañando nada. Claro. Pues mire que me hace pensar en mi amigo Germán Pardo, que murió hace casi 20 años, que cuando se iba a morir, mi última conversación con él era él diciéndome que por qué salían tantos fantasmas y tantos funerales en las novelas que yo escribía, y eso es hace 20 años, o sea que es una obsesión, un vicio. A mí me parece que en general los novelistas tienden a meter alguna muerte en todas las novelas, como para darle contexto a la vida de los personajes, para recordarles a los lectores que lo que se está haciendo es celebrar la vida en general cuando uno escribe una novela. Y ya estas últimas que usted menciona son el colmo. Zoológico Humano pues es de gente que muere y regresa, pero en el fondo yo creo que es eso, una celebración de la vida en el contexto de la muerte, recordando que ese es el fin, que de alguna manera lo tiene también la columna que se llama Marcha Fúnebre. Entonces podría parecer que yo me la paso pues muy... Podría parecer, ¿no? Blanco y triste y en posición fetal, pero no es verdad. Yo creo que es todo lo contrario, es una celebración de la vida. Es de Millonarios, muy de hinchas de Millonarios, es su actitud. La celebración de la vida es muy de hinchas de Millonarios, sí. Aquí en esta conversación que hemos pasado por Juan Rulfo y todo, y la oración de los muertos actuando en todo esto, yo quería preguntarle por una persona muy especial que aparece a lo largo de su obra, que es su papá. Sí. Lo que significa él como inspiración y como profesor. Obviamente como papá tiene toda la connotación, pero el retrato que usted hace desde los ojos de los alumnos de ese profesor. Pues mire que esta mañana me acordaba de que una vez no me gané un premio con una novela que es sobre mi familia, que se llama Historia Oficial del Amor, sí, porque decían que el papá era inverosímil, que es mi papá, que porque era muy buen papá y muy querido y muy amoroso y muy, pues mi papá cocinaba, lavaba, era como el amo de casa, y al tiempo era un magnífico profesor. Empezó a ser profesor de física desde los 16 años, y la última semana de su vida terminó el semestre, entregó las notas y se murió. Es decir, fue 60 años
sin pausa, un gran profesor. Era muy impresionante salir a la calle con él porque era como una estrella de rock, es decir, como había dado 60 años de clase, tenía 60 años de alumnos y se los encontraba en todas las esquinas y todo el mundo le decía a uno que él le había cambiado la vida. Era una cosa muy conmovedora. Ese funeral era lleno de alumnos diciéndole a uno exactamente eso. Su papá fue como mi papá, me cambió la vida, me salvó. Era realmente tal, era como unánime la opinión sobre él, que pasa muy pocas veces. Aparte que era más un profesor de física muy serio y muy juicioso, sabía mucho de física, tenía cosas muy extrañas como que era un magnífico lector del tarot. Era realmente impresionante. Yo creo que a Daniel, hijo, se la debió leer un par de veces. No sé si le fue bien o mal y si sí le atinó, pero en general atinaba mucho y se transformaba, hacía otra voz cuando lo leía la mano, leía la letra, hacía unos experimentos rarísimos. Realmente era un personaje muy particular y sobre todo era un papá magnífico, un papá que nunca faltaba.